Metodologías para la elaboración de un diagnóstico. Un diagnóstico puede elaborarse empíricamente tan solo respetando lo que hasta aquí hemos visto como sus consistencias básicas y las condiciones requeridas para un estudio de calidad. Respetando estos criterios, es posible desarrollar o adaptar una metodología aplicable al fin de elaborar un buen diagnóstico. Pero existen metodologías propuestas y validadas que nos ayudan a la resolución de algunos de los aspectos relevantes del diagnóstico, como ser la identificación de problemas, la identificación de su jerarquía, o mejor dicho, su categorización, su naturaleza, es decir, si se trata de un problema coyuntural o estructural, o si corresponde al macroambiente o al microambiente del proyecto, y sus posibilidades de solución desde la perspectiva de un proyecto. Las metodologías que presentaremos a continuación no permiten la realización del diagnóstico en sí mismo, pero sirven para la resolución de algunos de sus aspectos más importantes. La primera metodología que vamos a revisar es el estudio de las relaciones causa-efecto, o comúnmente conocida como el árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta participativa que se usa para identificar los problemas principales con sus causas y efectos, permitiendo a los planificadores de proyectos definir objetivos claros y prácticos, así como también plantear estrategias para poder cumplirlos. Existen tres fases en el proceso de análisis. 1. Identificar los aspectos negativos de la situación existente y ordenarlos en una estructura denominada árbol de problemas, estructura que permite visualizar causas y efectos. Segundo, elaborar el árbol de objetivos, que es tan solo la inversión de los problemas en objetivos. Y tercero, determinar el alcance del proyecto en el análisis estratégico, es decir, establecer un objetivo general, definir qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no, y establecer una duración para los cursos de acciones previstos. Este tipo de evaluación tiene un mayor valor si se realiza en un taller donde puedan intervenir todos los actores sociales involucrados en un proyecto. Así tendrán la oportunidad de establecer sus puntos de vista sobre la situación existente. Por tratarse de una técnica, la mejor manera de alcanzar su comprensión y utilidad es a través de una aplicación o de un ejemplo. Para el caso, tomamos un problema común conocido por todos los participantes de este curso. Uso de las relaciones causa-efecto, el árbol de problemas. Uno de los resultados preocupantes identificados en una de las últimas evaluaciones de la Universidad Nacional fue el bajo desempeño académico de los estudiantes de las múltiples carreras que se imparten en el ámbito de la universidad pública. Trasladado eso a nuestro pequeño universo, el de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, esa triste realidad puede verificarse tal cual se ha concluido si se toma como indicador la nota promedio de los egresados de esta casa de estudios. Para el caso de los estudiantes de la carrera de ingeniero agrónomo, la nota promedio de los egresados en los últimos 20 años es de 5,5 puntos sobre 10. Teniendo en cuenta estos resultados, la cátedra decidió realizar un estudio al respecto, y una de las actividades previstas fue consultar a los mismos estudiantes sobre las posibles causas del bajo desempeño. Para el caso se tomó como muestra a 30 alumnos al azar de la materia Economía Agraria para ver cuál era su opinión al respecto. Para el ensayo,
se reunió a la muestra y se les entregó un papel en blanco de aproximadamente 1/3 de una hoja A4 y se consignó que los alumnos debían escribir tan solo una causa a su criterio en la tarjeta entregada. Se solicitó que la enunciación de la causa fuera lo más sintética posible. Cada alumno podía argumentar más de una causa respetando la consigna de concitar tan solo una por tarjeta. Estos fueron los resultados. Los resultados de la encuesta se presentan en un listado sin categorizar. En ella se registran textualmente las opiniones de los estudiantes respecto al problema en sí, es decir, el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Y a cada una de estas opiniones registradas textualmente la vamos a denominar distinciones. Los resultados, vuelvo a repetir, se presentan en una tabla sin categorizar. En la segunda columna están citadas las distinciones de cada uno de los encuestados y existe una columna anexa a la derecha, que sería la tercera columna, donde esas distinciones han sido adaptadas a los fines de la consecución de la metodología. Estas son las distinciones aportadas por los encuestados. Entre las probables causas identificadas o probables causas del bajo rendimiento de los estudiantes de la carrera de ingeniero agrónomo está, según los propios estudiantes, la mala base. Se interpreta que mala base significa que la formación preuniversitaria de base es deficitaria o es insuficiente para encarar estudios al nivel de grado universitario. Poca dedicación. El tiempo y el esfuerzo dedicado a estudios superiores es insuficiente. Los contenidos, el conjunto de los contenidos de la carrera no son atractivos. Los contenidos disciplinarios no son atractivos para los estudiantes. Los docentes son malos y no saben enseñar. El staff docente no está calificado adecuadamente en aspectos pedagógicos para la tarea que realiza. Solo queremos zafar. ¿Qué interpretación le damos a esto? Los estudiantes priorizan el alcance de un título de grado por encima de su formación profesional. Bajo nivel de exigencia. Esto está relacionado con el trabajo docente, es decir, los docentes son permisivos o no exigen demasiado, de modo tal que los resultados se van a reflejar finalmente en las evaluaciones. Contenidos obsoletos. Esto es una alusión al plan de estudio. El plan de estudio de la carrera, que es el que establece los contenidos, es obsoleto. Forma de evaluación inadecuada. Se interpreta que esto significa que los criterios y la modalidad o la forma de evaluación son inadecuados en función de lo que se pretende. Lo que se pretende es aquello que llamamos el perfil profesional. Criterios de evaluación muy diferentes de una materia a otra. Recursos didácticos pobres e inadecuados. Los recursos didácticos pobres e inadecuados para el desarrollo de la actividad docente. Elevada carga horaria. Los profesores no saben motivar a los alumnos. No tienen el mismo interés, o no todos tienen el mismo interés. Aquí están haciendo alusión a la diversidad de intereses que convergen hacia los estudiantes de la carrera. Esta distinción es muy importante. No se ve la carrera, es decir, no hay una visualización del futuro o de, digamos, los fines o el fin del estudiante en función de sus expectativas a partir de las actividades que realiza al nivel del grado universitario. Y otra distinción también importante, la carrera no es lo que creía. Obviamente no se están satisfaciendo las expectativas de los estudiantes en cuanto a su futuro en función del desarrollo
de la carrera en el ámbito de la universidad. Esto podría sintetizarse diciendo que el planteo de formación no satisface las expectativas de los alumnos. Continuando con los resultados, otra de las distinciones manifestadas por los encuestados es demasiada teoría y poca práctica. Otra alusión a la obsolescencia del plan de estudio. Los alumnos no saben estudiar. Obviamente, se atribuye quizás esa falta de destreza a la formación preuniversitaria insuficiente o de base deficitaria. Hay muchos que todavía no se han dado cuenta que están en la universidad. Se interpreta esto como que no todos los estudiantes han alcanzado la madurez suficiente para encarar estudios universitarios. Les interesa poco y nada. Esta distinción hace referencia probablemente a que existen otras prioridades por parte de los estudiantes que están por arriba o por encima del estudio. Nos interesa el título, la carrera empieza después. Una vez más, los estudiantes priorizan el alcance de un título de grado por encima de su formación profesional. Los profesores son permisivos. El staff docente no está calificado adecuadamente, tanto en aspectos pedagógicos y probablemente también disciplinarios, y por lo tanto las exigencias hacia los estudiantes son bajas. En realidad a los alumnos les interesa otra cosa. ¿Por qué? Porque existen otras prioridades por encima del estudio. El estudio no es prioritario. A los profesores no les interesa que el alumno aprenda. Masividad. La alusión a la masividad es justamente a la incorporación masiva de alumnos a la formación universitaria que atenta en contra de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las cátedras quieren bajar la cantidad de alumnos y por eso aplican mano dura. Es decir, una forma de controlar la masividad es justamente estableciendo filtros, y estos filtros se dan a través de las evaluaciones o a través del castigo, es decir, con bajas notas. No hay relación entre lo que se ofrece, que es la oferta académica, y lo que se exige, que son las evaluaciones. Esto es una alusión a que los criterios y la modalidad de evaluación son inadecuados en función de lo que se pretende, aquello que llamamos, una vez más, el perfil profesional. Falta objetividad por parte de los profesores en los exámenes orales. La modalidad de enseñanza y aprendizaje es obsoleta. Otra distinción a tener en cuenta. Demasiada presión hacia los estudiantes. No todos los alumnos vienen igual de preparados desde el secundario, una vez más una alusión hacia la formación de base. No todos le dedican el mismo tiempo a preparar un examen. Esto está haciendo referencia no solamente a la diversidad de alumnos con los que se incorporan a la facultad, sino también al hecho que el tiempo y el esfuerzo dedicados a estudios superiores es insuficiente. Estamos desencantados de la carrera y la universidad. Una vez más, el planteo de formación no satisface la expectativa de los alumnos. No se ve el futuro que justifique estudiar. Tremenda distinción. Y existen otros problemas que afectan a los estudiantes y por lo tanto van a afectar su dedicación. Aquí se han recopilado entonces las opiniones bajo la forma de distinciones del lenguaje, las probables causas del bajo rendimiento de los estudiantes de la facultad. Estas han sido adoptadas a dos fines. Una quizás con el propósito de aclarar a lo que alude cada encuestado en cada distinción, pero por otro lado nos permite identificar distinciones que sean similares y agruparlas bajo una misma proposición. Esto va a bajar la cantidad de problemas, por decirlo así,
al momento del armado del árbol o de la confección del árbol, pero nos encontramos con una dificultad. Por tratarse de una interpretación, aparece la subjetividad de quien está llevando adelante esa adaptación. La tabla anterior registra los resultados del ensayo o de esta prueba. En la primera columna se registra textualmente las opiniones aportadas por los alumnos respecto a las posibles causas del problema. La segunda columna, aquella que está identificada con un asterisco, las nominaciones o distinciones de los alumnos han sido adaptadas por los responsables del ensayo. Esa adaptación se realiza a los fines de identificar opiniones similares o que podían englobarse bajo una misma proposición. Al hacer esto se disminuye el número de causas probables. El árbol de problemas puede confeccionarse con la primera o segunda columna. El uso de la primera columna tiene la ventaja de la captación de la diversidad de opiniones, mientras que el uso de la segunda tiene la ventaja de la interpretación, la síntesis y la categorización de problemas. Para el desarrollo del ejemplo, en este caso vamos a usar la segunda columna. Si tomamos la columna adaptada, aquella identificada con el asterisco, vemos que los problemas que más se repiten son: el planteo de formación no satisface las expectativas de los alumnos. El staff docente no está calificado adecuadamente en aspectos pedagógicos para la tarea que realiza. Existen otras prioridades por encima del estudio. La segunda columna nos ha permitido disminuir la cantidad de distinciones de 35 a unas 16. Sobre la base de esas 16 causas identificadas, se elaborará ahora el árbol de problemas. Antes de finalizar, es necesario tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que si consideramos que los actores sociales involucrados en el problema son varios, es decir, no solo son los estudiantes, debiéramos tener en cuenta que esta misma técnica debiera aplicarse en forma integral. Es decir, de ahí esta necesidad que el diagnóstico sea esencialmente participativo. Hay que tener en cuenta en este caso que solamente estamos tomando a una parte de los actores sociales, es decir, los estudiantes. El diagnóstico se va a completar quizás aplicando la misma herramienta con el resto de los actores sociales involucrados. Presentación del árbol de problemas. Lo primero entonces vamos a colocar en una primera caja y en la parte superior, aquello que correspondería al tronco del árbol, el problema principal identificado. En este caso es el bajo desempeño académico de los estudiantes de la carrera de ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Respecto a las causas de este bajo desempeño, vamos a ir resolviendo o identificando esas posibles causas preguntándonos por qué. El porqué de este bajo desempeño. Y por un lado encontramos que ese bajo desempeño podría deberse al hecho que la formación preuniversitaria de base es deficitaria o insuficiente para encarar estudios superiores. En la confección del árbol esta es una línea muerta. ¿Por qué razón? Porque no es incumbencia de la universidad, por decirlo así, la formación preuniversitaria. Por lo tanto, digamos, se asume, recordemos lo que vimos hasta este momento, que esto constituye en sí un problema, pero probablemente no pueda ser resuelto, no pueda ser abordado a través de un proyecto por parte de la institución universitaria. Y por otro lado, cuando nos preguntamos una vez más el porqué del bajo rendimiento académico, una de las causas identificadas es que los estudiantes priorizan el alcance de un título de grado por arriba de su formación profesional. Recuerden ustedes
dentro de las distinciones originales, que había una que decía que la carrera empieza después. Una vez obtenido el título, recién empieza la carrera, y esa es una apreciación común entre los estudiantes, pensando que el ejercicio profesional va a compensar las deficiencias en la formación, por decirlo de alguna manera. Otra de las probables causas, al preguntarnos el porqué del bajo desempeño, está referido a los criterios y la modalidad de evaluación. En este caso, se considera que los criterios y la modalidad de evaluación son inadecuados en función del perfil profesional pretendido para los ingenieros agrónomos. Sin duda, quienes establecen esos criterios y la forma de evaluar son o es el staff docente. Y en este caso es opinión recogida que el staff docente no está calificado adecuadamente, sobre todo en los aspectos pedagógicos, para la tarea que realiza. Volviendo al tema de las prioridades, el hecho de que los estudiantes prioricen alcanzar el título, recuerden, solo queremos zafar, por encima de su formación profesional, nos permite identificar entonces como una probable causa del bajo rendimiento es que el hecho que el tiempo y el esfuerzo dedicados a los estudios superiores sean insuficientes. Pero es necesario que nos concentremos en esta cuestión del establecimiento de prioridades. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede llevar a un estudiante que priorice, digamos, alcanzar el título y que no le dé mayor importancia a su formación profesional? Entonces, respecto a eso mismo, observamos que existen otras prioridades. Entonces, el bajo rendimiento podría deberse a que existen otras prioridades que están por arriba o por encima del estudio. ¿A qué puede deberse que los estudiantes prioricen otras cuestiones respecto a algo tan importante como el estudio? Por un lado, y aquí vamos a encontrar otra línea muerta, digamos, es que no todos los estudiantes han alcanzado la madurez suficiente para encarar estudios universitarios. Hay una gran diversidad de estudiantes que concurren a la universidad y es probable que no todos hayan alcanzado el grado de madurez suficiente para encarar esos estudios. Respecto a eso, si nosotros vemos, son como los extremos del árbol. La intervención en este caso es, no digamos que improbable, pero sí relativa. Lo pensemos de la siguiente manera. ¿Puede la universidad hacer algo para nivelar respecto a este tema de la madurez? Queda ahí, digamos, en esta línea muerta un interrogante abierto. Volviendo al tema entonces de las otras prioridades como probables causas del bajo desempeño, quizás, digamos, el planteo de formación no motive a los estudiantes. Entonces, en ese caso, el problema de formación no satisface las expectativas de los alumnos. ¿Por qué no lo satisface? Sería la pregunta que le sigue. Por un lado, porque la forma en que se plantea la formación, es decir, aquello que llamamos la modalidad de enseñanza y aprendizaje, es obsoleta. Y por otro, los contenidos disciplinarios, es decir, la consistencia básica de la carrera, no resulta atractiva esa consistencia básica para los estudiantes. Los contenidos disciplinarios no son atractivos para los estudiantes. Si uno conjuga, digamos, si los contenidos no son atractivos y no se imparten de una manera conveniente, adecuada y motivadora, entonces eso va a llevar, digamos, a esa insatisfacción, por lo cual, digamos, el planteo de formación no va a satisfacer las expectativas de los alumnos y esta es
también una probable causa del bajo desempeño académico. En cuanto a la forma en que se instrumenta el proceso enseñanza-aprendizaje, en la facultad una de las principales críticas es que de una u otra manera, y más allá de la innovación, siempre la carga horaria resulta elevada, no dejándole, o mejor dicho, ocupando mucho tiempo o gran parte del tiempo del estudiante, y esto actúa como un factor desmotivador, por decirlo así. Y también, por otro lado, la disponibilidad de recursos didácticos es escasa, es decir, los recursos didácticos no son los adecuados para el desarrollo de la actividad docente. Referido a este mismo punto, quizás esta baja disponibilidad de recursos adecuados se deba al fenómeno de la masividad, es decir, a la incorporación masiva de alumnos a la formación universitaria que está atentando contra la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y respecto, digamos, quién es el que o qué o cuál es el instrumento que determina los contenidos disciplinarios, ese instrumento es el plan de estudio. Y es opinión de los estudiantes que el plan de estudio de la carrera de ingeniero agrónomo es obsoleto. Una vez completado el árbol, entonces nosotros lo que hacemos ahora es identificar áreas que son probables áreas de intervención. Esa es una de las riquezas del árbol y vamos a identificar esas áreas viendo ramas. Hay una clara, digamos, que corresponde a la actividad docente. Obviamente, para mejorar el desempeño académico, esta área debe mejorar. Y para mejorar es probable que estemos necesitando de una intervención efectiva. Otra de las áreas importantes a tener en cuenta, que en este caso están englobadas por esta línea azul, es el área institucional, es decir, aquella que corresponde a los factores de decisión dentro de lo que es la institución. Y esto, digamos, toma como área de intervención importante dos aspectos, dos subáreas, por decirlo así. Una es el de los contenidos, definidos por el plan de estudio, y otra es la forma en que se imparten esos contenidos, es decir, la modalidad de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, aparece esta otra área, también probable área de intervención, que es el área verde, y quizás es la más difícil de trabajar, que es aquella que corresponde a los estudiantes. Fundamentalmente en aquellos que tienen que ver con su motivación. Obviamente, el planteo de la carrera resulta disuasivo para los estudiantes, no es motivador, no los motiva. Y esto tiene que ver con cuestiones que son ajenas al estudiante, como son las áreas que están identificadas en forma previa. Uno es la forma en que se ejerce la labor docente y la forma en que se plantea la formación, pero también tiene que ver con cuestiones que son propias o inherentes al estudiante. Y una de las cuestiones, digamos, a tener en cuenta a los fines de la intervención es esta cuestión de la asignación de prioridades. ¿Por qué? En muchos casos el estudio no es prioritario en los estudiantes de la carrera de ingeniero agrónomo. Para ir terminando ya, el ejercicio del árbol de problema es iterativo. Esto es una suerte de una primera propuesta. Cada uno de ustedes puede modificarlo y plantearlo probablemente de una manera más razonable. Y una cuestión más es que, bueno, en este caso lo aplicamos solamente para una parte del conjunto de los actores sociales que son los estudiantes. El estudio se va a completar cuando lo apliquemos a la totalidad de los actores sociales involucrados en un proyecto tentativo, de allí al hecho que se plantee como una condición necesaria del diagnóstico que el diagnóstico sea participativo.
la idea ha sido mostrar cómo se aplica esta herramienta y en entregas posteriores continuaremos con otros temas que se relacionan con lo que es la identificación y el ordenamiento jerárquico de los problemas.